Hace prácticamente pocas horas se estrenó el nuevo tráiler de Poppy Playtime capítulo 5 y consigo hay muchísimas cosas interesantes por ver y analizar. Así que en el video de hoy quiero invitarte a que hagamos un análisis profundo a todo lo que probablemente no notaste del tan esperado siguiente y último capítulo de la franquicia de Poppy Playtime. Sin más nada que decir que recordarte que apenas un 13% de quienes me ven están suscritos, así que si quieres mejorar ese número, recuerda suscribirte ya que es gratis, fácil y siempre puedes cambiar de opinión. Buenos días, tardes o noches, y comencemos. Bueno, vamos a empezar a analizar el tráiler y después de eso procederemos a revisar las imágenes mostradas en la página de Steam, las cuales nos dan bastante más contexto acerca de este nuevo capítulo. El tráiler inicia mostrándonos una secuencia en la que se ve un largo pasillo. Este mismo está repleto de todo tipo de artículos de medicina, así como varios muebles que hacen referencia a esto, además de variadas puertas e ilustraciones infantiles de los personajes de Poppy Playtime, como Cat Bee, Catnap, Yarnaby y demás. Este mismo arte lo vimos en el capítulo 4, donde se podía apreciar fácilmente a todos los personajes felinos de la factoría. A diferencia de las demás salas de la fábrica, el pasillo de este lugar se ve mucho más cuidado, como si hubieran resultado en tener muchísimo menos daño del que recibieron las otras salas dentro de Playtime. A medida que avanza el tráiler se puede escuchar una versión muchísimo más lenta del tema de Poppy Playtime que escuchamos cuando nos acercamos a la caja de cristal. Esta suena con un leitmotiv mucho más lento, dando un aura de nostalgia y a la vez de tristeza, que probablemente será el eje de este capítulo final. En la misma toma se puede apreciar más artículos de medicina y laboratorio, que probablemente fueron dejados ahí por los antiguos científicos luego del ataque de los demás monstruos el 8 de agosto de 1995. Tal parece que en este capítulo finalmente tendremos la oportunidad de explorar los abandonados laboratorios que antes pertenecían a aquellos que le dieron vida a los monstruos. Luego de eso vemos otra escena que me parece muchísimo más llamativa. Al principio no lo noté cuando vi el tráiler, sin embargo ahí estaba a plena vista. En esta sala se puede apreciar un póster de Bron, algo curioso tomando en cuenta que este personaje había sido prácticamente apartado desde hacía un buen tiempo, por lo que esperamos que quizás para este quinto capítulo finalmente le den el protagonismo que se merece y el espacio que tanto esperamos que tenga desde el primer capítulo. Además se puede apreciar en el suelo la mano del Hugo Alberto. Esto nos confirma definitivamente que Huggy fue traído hasta acá por alguien. Seguramente el Dr. Harley, quien le cortó la mano y fue capaz de salvarlo, entre comillas, después de caer cientos de metros gracias a la enorme caída vista en el primer capítulo. En la siguiente toma se puede apreciar un nuevo pasillo, pero acá se puede ver una especie de extraño líquido anaranjado y fosforescente que emana del suelo. No sabemos muy bien de qué se trata, pero algunos especulan que puede que se trate del mismo suero de amapola que es usado para darle vida a los monstruos, como una especie de líquido vital que utilizan las criaturas de la fábrica para continuar con vida. Otros también especulan que puede que sea un preludio de manera de teaser del siguiente gran monstruo, Glowby. Este mismo fue filtrado como parte de los nombres filtrados del capítulo 5, por lo que también es posible ya que Glowby en español significa algo así como iluminado. Lo interesante de acá es que también podemos apreciar de fondo al experimento 1006 paseándose por los pasillos y que, al igual que como vimos en la miniatura del mismo juego, es bastante probable que el enfoque de este nuevo antagonista esté completamente centrado en él, siendo el experimento 1006 el principal villano de este capítulo, cerrando el arco por completo. En la última toma podemos apreciar un cartel de Poppy ardiendo en llamas, junto a lo que parece ser el resto de esta extraña masa amorfa biológica que está en el suelo. Definitivamente el nuevo capítulo estará enfocado en esto, y en descifrarnos de una vez por todas quién es Poppy y por qué inició todo esto. A medida que se incinera el cartel, podemos escuchar unos gritos y el tráiler se ilumina, enseñándonos de manera curiosa un texto que hemos logrado traducir. Una aguja jala de un hilo, el cuerpo se retuerce en la mesa. ¿Esto es vida?
pisadas de eco emanan del suelo de la mansión. ¿Qué hago ahora? ¿A dónde pertenezco? Los ojos se acercan a la pantalla. Renacimiento y transformación. ¿Crees que sabes lo que quiere? No sabes nada. No aún. Este texto claramente hace referencia a Poppy, quien probablemente después de ser reanimada en una muñeca viviente, estaba muy confundida y quizás asustada por su nueva forma. Ahora nos tocaría ver las imágenes de Steam. No todas estas contienen información importante, sin embargo algunas de ellas nos han llamado bastante la atención. La imagen que más me ha llamado la atención es una donde podemos ver a Lugo Alberto caminando por los pasillos de este laboratorio mientras, en teoría, persigue al jugador. Y este, utilizando el grabpack, parece verlo de frente. No sabemos cómo será el comportamiento de Hagi, pero sospechamos que quizás sea uno de los tantos antagonistas menores del capítulo. Incluso me atrevería a decir que puede que este sea su capítulo final, dándole un cierre a la historia del gigante azul. Algunos otros especulan que quizás Hagi sea bueno y gracias a la influencia de Kissy-Missy, este de alguna forma pueda comportarse y ayudar al jugador, siendo un personaje clave que terminaría junto con el experimento 1006. Luego vemos más escenas dentro de esta parte de la fábrica. Algunos me han comentado que les llama la atención la iluminación azulada que parece prácticamente sacada de la luz de la luna. Puede que este capítulo nos permita finalmente subir a la superficie, o quizá puede que solo sean luces falsas como las vistas en el capítulo 2. Y del resto de las demás cosas que se pueden ver, no puedo decir mucho más allá, ya que no hay nada más que destacar. Solo algunas fotos de los escenarios de este capítulo que demuestran que tiene un apartado gráfico estupendo. La verdad que la calidad de este capítulo ha aumentado muchísimo y ha sido un cambio radical para lo que se ha visto en los demás capítulos de la saga. Ya para concluir, tal parece que el tal branch de Steam que se sabía era Poppy Playpark al final resultó ser un branch dedicado a este capítulo 5. Lo que confirmaría nuestras sospechas de que quizás el capítulo 5 siempre fue Poppy Playpark. Y bueno, hasta acá el video de hoy. La verdad espero que les haya gustado muchísimo, ya que este fue un análisis de todo lo que no notaste del capítulo 5 de Poppy Playtime. Hay muchísimo más que destacar, pero me gustaría saber ustedes qué opinan abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.